Entonces, pues,
Vamos a revisar. Hermano, ¿cómo te dices? Porque yo amorcito. No,
Bueno, buenas noches. El artículo que nosotros escogimos se llama Identidad y la violencia en el contexto del fútbol colombiano. La idea, por favor. Entonces, en este artículo, lo que tratamos de buscar o lo que propone, es entender las formas de constitución de la identidad y las rivalidades en el contexto del fútbol. Y busca comprender también e interpretar la noción y experiencia del aguante, de qué es para ellos el aguante como tal en una barra brava. Y la perspectiva de ellos y el análisis socioantropológico. Bueno, de Colombia, como el resto de Latinoamérica, tenemos la costumbre de importar conductas, ¿sí? Entre esas está precisamente la creación de las nuevas fuerzas. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta una parte del contexto, que una cosa es decir aficionado y otra cosa es preguntarle a una persona de qué es hincha. Si usted es hincha, es porque pertenece a una barra brava, pertenece a los festividades, hace parte de las festividades, los cánticos, siempre está parado en la línea, eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? Y pues también participa de lo que tiene que participar en la calle. ¿Listo? Bueno, los GOH, que son denominados como los grupos organizados por hinchas, de distinta manera en Europa y en Sudamérica, son los que promovieron, digamos, desde hace muchos años, fueron los primeros promotores de espectáculos festivos y se involucran y llevar a que cada partido se terminara en enfrentamiento con los demás. Tenemos a los hooligans, que son de Inglaterra, los ultras, que son de España y Italia, los ultras de Brasil, las barras panamericanas Torcidas. y los Las spikers. torcidas son las de Vegas. ¿Y los spikers? Son los spikers. Es la ¿Cómo? Ah, Los sliders son de Países Bajos. Sliders. ¿Cómo se pronuncia? Riders. Países Bajos. Pero nosotros podemos mirar desde la parte interaccionista que estos grupos forman vínculos sociales a semejanzas de su personalidad. ¿Sí? Tú vas a ver mucho y vas a notar a veces ni siquiera tienes que tener camiseta de millonarios y un barrista de millonarios muchas veces se distinguen como a su tiempito y más estar en un grupo de esa que ¿listo? Siempre como hay una discusión de las barras de camaradería, ¿sí? Donde se involucran aspectos de bienestar, ¿sí? Y protección de no bienestar de no consumamos porque eso nos hace daño, ¿no? Pero solo bienestar de que sea un perro, no puede cargar una. Entonces, para ellos, eso es bienestar y eso es protección, y entre uno y otro siempre va a haber ese vínculo que pues, precisamente se convierte en una relación recíproca. Bueno, dentro del artículo ellos nombran algo, o bueno, tienen 4 estaciones como tal. La primera de ellas habla sobre los clubes, que digamos que el primer club se formó terminando el siglo XIX e inicios del siglo XX. Las primeras élites que se formaron fueron en Bogotá, Cali, Barranquilla, Pasto y Medellín, y todas estas organizaciones tuvieron siempre el enfoque que fuera pasional, fuera histórico, que fuera sociocultural y espera, pásale, por favor. Y de estos clubes desembarcan todas estas costumbres, ¿no? Del por qué yo porto una camiseta, del por qué me pinto la cara, del por qué ellos se hacen, o sea, representan también por qué hacen sus grafitis,
No sé si de pronto en los barrios o en las localidades de ustedes, pero en la localidad mía se encuentra, digamos, yo vivo en Ciudad Bolívar, y en Ciudad Bolívar se ve, digamos, en Madelena está la cancha de Millonarios, en Coruña está la cancha de Nacional. O sea, se van identificando y hacen, digamos, respetar su territorio. Se pintan la cara, los tatuajes les da como un rango y un prestigio en el grupo como tal, en la barra, sus formas de vestir. Los cantos también, ¿lo puedes pasar? Los cantos están acompañados siempre por el bombo. El que tiene el bombo es el que coordina y tiene el estatus en la barra. Es el que coordina todo para que todos salten, todos griten, todos se animen a animar el equipo. Él genera respeto y genera admiración. Va acompañado también por los platillos y por las trompetas. Bien, bueno, notamos claramente la semejanza, ¿cierto? De las personas, ellas comparten los mismos gustos como ya les habíamos comentado, pero a la vez son muy particulares dentro del contexto general. Es lo que les decía, que los hace distinguir como artistas específicamente de un lugar, ¿sí? Y esa semejanza los lleva también a defender esa identidad que se convirtió como en principio antes era territorial, ¿sí? Como nacional, solo Medellín, Bogotá y Santa Fe, ¿sí? Claro, Millonarios y Santa Fe, pero pues, siempre hay como de incrementarlo. Ya notamos que pues hay cachacos que son muy enfocados hacia Medellín, nunca es un país a que vaya millonarios, pero pues porque no se puede dar ese tipo de cosas. Entonces, pues eso generalmente digamos fuertes que empieza a ser y empieza a prácticamente en todo el mundo nosotros vemos como pandilla. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo. Nosotros podemos ver que ellos poseen ya unas normas, ¿sí? Que todos siguen, acordar que, pues bueno, conseguir estatus y respeto dentro de la barra, ¿sí? Que esos son como los refuerzos que ellos tienen. El segundo, el sexo, inevitablemente sí, pues consiguen bastante sexo en cuestión, vayan subiendo de estatus porque pues tienden a ser anotados por la parte femenina que pertenece a esas barras. Y no importa a veces ni siquiera, digamos, si eres un no sé, si estás arriba, no le vas a perder, ¿sí? No sé si saben de momento. El más malo. Sí. Obtienen unas valiosas sus opiniones, ellos tienen una, digamos, con un respeto porque hablan lo que opinan, se les tiene en cuenta. Yo tuve la experiencia de trabajar con algunas pruebas y goles en paz para ayudarnos a viajar a COVID. Pues precisamente las reglas era que ninguno podía ir alcoholizado ni bajo influencia exacto de sustancias, porque vamos a hacer deportes extremos, con que uno en un barrio pues puede poner la peligro. ¿Cuál fue la situación? A mí me tocó identificar que era mucho atado, todos eran contigo. Sí, 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 y me tocó llegar a comentarles las reglas. Bueno, bien, comentarles las reglas, y ni siquiera yo, él fue el que hizo que se aplicaran las reglas, entonces llegó un par borrachos, no los dejó ir. Entonces, pues, eso, digamos, es como una semilla que llevan todos y pues cada uno con su estatus. Y pues desde la disonancia cognitiva, pues encontramos muchas veces, incluso desde niños, cuando empiezan a decir, pues, como que aquí no me gusta, sí, entonces empiezan como hacia eso. Y muchos pueden decir, uy, pero es que es malo que yo empiece a rayar las paredes con K3 o Blu-ray, no sé qué, y ahí se da la necesidad de filiación, porque pues si lo hace empieza a ser como más perteneciente a eso. ¿Sí? Y por la necesidad de ir subiendo de estatus. Seguimos. Bueno, en el artículo nombraban que uno de los asesinatos que hubieron, o de donde salió, donde nació esta palabra del aguante, es porque fue asesinado Raúl Servín Martínez, hincha de Boca Juniors, por aficionados del Quilmes 11.
quienes antes de disparar le gritaron, ¿cómo fue? ¡Aguante, Quilmes! Entonces de ahí el aguante se volvió tendencia y por eso todos el aguante es que tú resistas, que tú te pares duro por tu barra, que tú así allá estés apuñaleado por todo lado, te pares fuerte y representes porque es la pasión y el motivo para estar en esa barra y seguir subiendo de nivel, ¿no? En liderazgo, la necesidad de poder. Entonces aquí encontramos de nuevo la parte del refuerzo, el sentido de pertenencia, ¿sí? Sintiendo su participación como si yo estuviera participando en el partido con el equipo, pues para mí también con ellos, recibiendo recompensa, nunca paro con los cantos, nunca paro con digamos, estar participando en las dinámicas, que si yo no solo me encuentro con 5 barristas y yo tengo un palo, la perspectiva de ellos inicia desde ahí, precisamente, el agua no rajarme de la línea, me paro por ellos así esté solo, ¿sí? Y no me dejarme, de ahí debe tener un se llama Judas, es con el muchacho de Harry Potter, es muy bueno, ¿sí? Entonces, pues bueno, viene también la parte de la intimidad, donde el sujeto empieza a confiar en sus instrumentos de la barra, porque se siente protegido, ¿sí? Y pues la barra mantiene el interés por el compañero. Es el principio precisamente de la reciprocidad. Tiene satisfacción con las relaciones, ya que el hecho empieza a ser reconocido dentro del grupo y es protegido por el mismo. Sumado a que, pues, bueno, la disonancia cognitiva, ya la hablamos hoy en ese momento, ¿sí? Porque pues se encuentra mucho en la necesidad de filiación, la aprobación de todos los demás y pues pertenecer a algo. Bueno, aquí podemos ver, bueno, hablan sobre el aguante de las personas pertenecientes, que da honor, da valentía, da hombría el estar ahí. La noción de experiencia del aguante siempre en tu barra, pásalo por favor. Pero también podemos ver que es una deshumanización por los integrantes del otro equipo, ¿no? O sea, es como lo que dice ahí, la ideología del aguante representa un principio abrutillador de la experiencia, definido en cómo el arte no es capaz de soportar lo que venga. O sea, si te quiten la cabeza, tienes que pararte duro por tu arte. Entonces también es una deshumanización o sea, no importa, o sea, aquí estamos viendo que incluso son del mismo equipo, o sea, no tiene que ser del equipo contrario, son del mismo equipo y puede ser hasta por un, bueno, eso se lo explicaré ahorita, pero puede ser hasta por un bareto que sea, sí, hay que hablar de Si bien para las personas no pertenecientes a estas barras, el aguante puede verse como una competencia sin sentido. Para las barras bravas podría verse la valentía de gladiador, ¿sí? Entonces, ahí es donde estoy diciendo que vas a entender mi pasión. Bueno, de ahí les nace eso, el hecho de ir para mí. se creen superiores a los demás y no soportan o no consiguen críticas ni otros puntos de vista frente a su equipo. Entonces, digamos, dentro de ese artículo, quienes en su momento lo hicieron, ellos sacaron unas estadísticas frente a medicina legal. Y estas estadísticas dicen que entre el 2004 y el 2018, en Colombia alrededor de 154 personas fueron asesinadas involucradas por barras bravas, y de estas 154 personas, quienes cometieron estos actos, digámoslo así, solo 23 fueron condenadas. Los hinchas asesinados presentan un 0,68%, y podemos ver que entre los años que más hubieron asesinatos fue entre 2016 y 2017, con 23 asesinatos por año. Pero es una razón de por qué estos años fueron más raros. Indican ahí. Muchos años empezaron las leyes de bajar la violencia a los estados, no sé qué, también puede verse con el aumento de la cantidad de hinchas que se han generado, porque pues prácticamente esto se está volviendo una mano, ¿sí? Y pues es, pues pararse con la línea del territorio, como dice mi compañero, entre ellos. Antes cuando había iniciado Millonarios era los Reino, ¿sí? Y ahora está dividido en comandos y los Reino, y entonces ellos suelen chocar mucho, eso. Lo raro es que precisamente hay
digamos, no es una gran cantidad de muertos, ¿no? Eso se vuelve una gran cantidad de muertos como para que uno dice para esos encuentros tan fuertes debería haber. Pero pues siempre es más como el daño alrededor porque no respetan casa, no respetan a nadie, ¿sí? Incluso pues si ustedes no sé si se han dado cuenta, en el cumpleaños de Millonarios nadie puede salir con una camiseta roja, porque te puedan ver algo rojito colorado, te quitan, y se han mostrado videos donde paran a los manes en las motos y lo hacen saltarse la chaqueta con cuchillo en mano, entonces pues es fuerte ese tema. Esta estadística es la misma estadística anterior, pero en este caso muestran según los asesinatos por equipo. Entonces, en este caso, se puede ver que los asesinatos mayores fueron de equipos de Millonarios y de Nacional entre los mismos años, 2004 y 2018. Y las causas de esta muerte son golpes, peleas, pérdidas, acuchillados. En Colombia, los crímenes han involucrado a hinchas que han asesinado a seguidores rivales, a fanáticos del mismo equipo, personas ajenas, a personas literal que van pasando por la calle y por sapo, pues, sí, es verdad. O sea, si yo también pues, ¿quién lo manda a estar de sapo viendo aquí es? Incluso el ejercicio de los miembros de la Policía Nacional, porque hemos visto que hasta chicos o hombres de la Policía Nacional tratan de intermediar con más fuerza que los mismos barristas terminan asesinando. Colaboras con Este caso es de, no sé, esto, bueno, este muchacho lo mataron en el 2005, creo que algunos de ustedes se acordarán de la noticia, pero a él, por el mismo caso que les comentaba ahorita, bueno, les voy a contextualizar. Según en ese entonces, para los medios, quien lo mató fue un hincha del América. En ese día se disputaba Santa Fe América en el Campín. Y según ellos, y según el relato del hermano que iba con él, dice que quien lo apuñaló o quien lo mató él fue una sola persona y era del América. Tengo el testimonio, o hay varios testimonios también, entre ellos el de mi hermano que ese día fue al Campín. Y él me dice, ¿quiere escuchar mi testimonio? No, pues él estaba unas 6 gradas más abajo que yo, y todo empezó literal así por un bareto. Dijo, no lo quiso dar, y el otro, no lo quiere dar, entonces fueron entre tres, lo cogieron y lo empezaron a apuñalear. Dijo, eso fue cuchillo va, cuchillo viene, y a él lo empezaron a corretear. Dijo, a él lo empezaron a corretear y él pasó por detrás, y cuando él baja, se da cuenta que, o sea, dijo, todo el mundo en ese momento se empezaron a dar todos con todo, o sea, todo el mundo sacó cuchillo. Dijo, y mientras yo me salía de ahí, yo me di cuenta que el muchacho bajó, y cuando llegó a la barra, ¿sí? Para saltar, dijo, no sé, o sea, no tuvo más para dónde correr, se dio por al lado, y él lo que hizo fue saltar. O sea, él lo tiraron, lo ayudaron a tirar. Dijo, y él creo que no alcanzó a llegar, y si las noticias dicen que él murió en el transcurso de la ambulancia hasta la clínica San Ignacio. Después poner el video, pero es el testimonio, digamos, que dice mi hermano, dice, no fue nadie de la América, fue un hincha de San Ignacio. Los tres fueron de Cantaba. Normalmente las películas se filman de 8 megapíxeles. Y aquí lo vamos a ver, dice, que dura muy poco. We're here in the world. Because No, y dale atrás. Anche per quello se ci arriviamo allo stato di Bogotà. Con la fila di casa Santa Fe America Cali,
Di per 25 quelli che entrano con bilancio. Ci devi inviare. Ya, entonces súper apuñalado, o sea, ya tuvo más de 25 años de ya. Eh, bueno, este es otro de los casos que, bueno, dice, un hincha millonario fue gravemente agredido por hinchas de la Unión Magdalena, perdieron sus extremidades superiores. Otro hincha de Santa Fe, como lo podemos ver acá, un hincha de Millonarios lo agredió fuertemente y le quitó la mitad del cráneo, entonces pues. Y el chico sigue vivo, pero pues, digamos que cognitivamente está muy bien hecho. Estas son las cosas, ¿no? El tipo de aguante que yo tengo por mi barra y pues se puede ver uno de los lesionados también en otro encuentro de su equipo. Y Bueno, podríamos decir que la necesidad privada de permanecer en un grupo y la búsqueda de poder son algunos de los factores psicológicos que llevan a los hinchas a llegar a la violencia extrema, ¿sí? Por otro lado, el uso social puede incluir la falta de responsabilidad y además de eso hacer que los individuos cometan actos que no cometerían cuando están solos. Sí, en un principio, pues, con una persona que es aficionada, si está solo no comete ese tipo de actos, pero cuando se empieza a integrar el ánimo del embalantamiento del equipo, de los muchachos de la banda acompañando, va cambiando muchísimo la perspectiva. En el caso, digamos, de sí, yo crecí en Villa del Río y en ese tiempo mandaban los comandos. Una situación extraña, pues bueno, me pareció chistosa, pero después ya me preocupó. Fue porque un muchacho con una camiseta de Santa Fe bajando por el barco y a él se encontró Millonarios correteando, ¿sí? El pelado conoció la autopista azul, los tipos lo persiguieron, pero lo que no contaron es que se habían citado con los muchachos, ese era del América, del América. Las gallinas eran de América. No, casi desde la Sevilla, ¿sí? Hasta la entrada de Villarreal. Y los 5 muchachos de Millonarios, pues yo nunca había visto correr a unos tipos tanto. Pues vino toda una mirando detrás de ellos. No sé qué sucedió porque me quedé para mirar. ¿Sí? Querían sanidades y novedades. Sí, entonces, pues bueno, eso cada esta clase tipo de cosas. Se realiza por un tiempo efectivo, o sea, se ve el mismo, o sea, tú de pronto, o sea, yo no tuve la oportunidad de conocer una amistad, de pronto así, tenía que escuchar cosas mínimas, les comentaron, no relajado, de repente cambiaba totalmente su personalidad, ya estaba como de la saludando porque no sabía qué pasaba, ¿sí? Se encuentra un sesgo donde los barristas creen que son superiores a otros barristas cuando hay un reforzamiento mutuo de su situación étnica y económica es pública. Es decir, yo puedo estar en el mundo con usted, ¿cierto? Pero yo siempre voy a estar por encima. Entonces siempre va a haber ese choque, pues digamos de ganar la territorialidad. Ah, claro, esto no tiene nada que ver con aficionados. Si a usted le gustaba Millonarios, Santa Fe, le sintió aludido por esto, no me vaya a esperar los barristas a sí, sí, sabes. Exacto, sí. Entonces, las personas que van a disfrutar un partido de fútbol, sí, que realmente pues van a comunicar, pero hasta ahí quedó su vida, sí, y no como las situaciones que pues ya sucede que salen de allá y ya tienen su propio territorio, y todo, pues hay que ya salen a ver el camping. Gracias. El ensayo de este artículo, comentarios,
Tanto, señorita. Millonarios. Eso se trata, hace otro lado. Aguante solo. Las decisiones, por ejemplo, cuando es un ataque, o sea, ¿eso es individual o tiene, por ejemplo, una jerarquía que diga, hagan eso ustedes o todos tienen decisiones individuales? Hubo un tiempo en donde ellos planeaban los encuentros paradas, antes o después del partido. ¿Sí? Las reuniones, y precisamente la palabra aguante, es que sin importar la situación donde tú estés, te tienes que parar en la línea. Así es sencillo, no importa si tu vida está en riesgo, porque es que, primero, tuviste por tu Digamos que todo artista entiende o todos entienden, ejemplo, si yo llevo una camiseta de Millonarios o de Santa Fe, se entiende que tú tienes que, o sea, tú eres miembro de la barra y tú tienes que defender tu barra. O sea, tú tienes que defenderla porque ahí es donde viene la palabra fanatismo. Y tienes que estar, tú siempre vas a estar, digamos, ejemplo, un clásico. Si tú llegas al Campín o vas llegando al Campín, tú siempre vas a estar en alerta de que si viene alguien, que yo llevo una camiseta de Millonarios, pero se me va acercando alguien de Santa Fe, yo tengo que estar. Perdona la expresión, pero tengo que estar en una jugada de tipo normal. ¿Cómo fue que mencionaste tú? El barrio. El barrio. En el mismo artículo hay testimonios donde los chicos, ejemplo, como que los entrevistan y dicen, perdón la palabra, profe, pero dicen, es que uno se tiene que parar duro, como ría, y uno se tiene que dar duro, y uno... Se sabe que todos los equipos del fútbol colombiano en sus barras quieren imitar cánticos argentinos, el acento argentino. Las cumbias. Millonarios, sí, No, bueno, no me acuerdo cuál era, pero el caso es que se deben acostumbrar, pues para ese tiempo, como digamos, la profesionalización del fútbol colombiano se dio gracias hacia los inicios del 90. 90. Los 90, pues ya no podemos importar las costumbres que no tenían acá. Entonces, pues la actividad de nosotros para ese tiempo lo que pegaba era el rock, sí, el rock en español. Y muchos de los cánticos que son argentinos son como prácticamente todas son variaciones de las letras. Y pues ellos también hicieron lo mismo acá. Entonces, pues va variando este pues lo escuché cuando hablé una vez con él. Sí, pero pues tampoco era que yo me quedara mucho tiempo ahí a hablar con este no sé qué no me pasando. Es que quien también escuchaba Moneda, él fue un líder de Millonarios. Y él estuvo, lo que le llamamos con él estuvo hace muy poco en la cárcel y salió hace muy poco de la cárcel y ahora es youtuber. Ahora cuenta su experiencia, ¿no? Ahora es como, ahora sí. Entonces ya cuenta es cómo vivió su experiencia tanto como líder y como la vivió también en la cárcel por ser un... ¿Vale? Ya. ya. Algo que ellos comentan y que hay que tenerlo muy claro, yo creo que para responder la pregunta que se hacía, y es, un fanático seguramente hace eso de una manera individual, pero un hincha, un hincha sí, ahora es que un fanático, digamos, El hincha es el que es, bueno, el que va a ver un partido porque le gusta, ya, para mí. sí, al revés. Que se mueve de la barra. Lo que estoy hablando es el fanático y otra cosa es el fanatismo, que es otro, es solo fanatismo. O sea, yo no soy fan, sí, pero lo dice yo, digamos, en las fotos tuyas, te persigue todo fotos y te ya con una obsesión, sí, eso también totalmente. Entonces,
hinchas, ¿sí? Que es la O de ONH, POH. POH, ¿sí? Y entonces, eso sale en el mundial. Y ellos hacen sus estatutos de pararse sobre eso, pues, tener una relación. Entonces, Que el hecho de que tú tengas la camiseta, tú ya eres hincha. O sea, tú ya eres exacto, para pararte duro por tu equipo. que era la no sé, estaba mandando la casa, lecciones, pero no fue una Digamos, este es uno de los que yo les acabé de comentar. Y entrevistaban al chico y le decían, pues para usted, ¿qué es el aguante? Dice, para mí el aguante es la pelea con el rival. Tener aguante es pararme en la calle solo, si vienen 5, digo, bueno, me voy a montar de un palo y saber que me voy a dar con los 5. Tengo aguante, me la banco, lo que sea, eso es tener aguante. O sea, que si yo voy solo en la calle con mi camiseta roja, pero vienen 5 en azul, y yo me enfrento frente a los 5 porque es el amor por la camiseta. Sí, que hay muchas dudas de ese artículo, pero pues yo Pero no, yo tengo mucha inquietud, ¿no? Sí, claro. a veces no sé cómo una camisa que me gusta, Claro. se puede ir al estadio si puede salir. Sí, con si yo llevo mi camiseta y voy saliendo del campín, o a veces uno se queda ahí afuera del campín y espera, o no le toca llevar su chaqueta encima y o el su camiseta y para. así tú no tienes una camiseta, pero obviamente Pero es lo que ustedes dicen, más allá quizás del tema de las prendas y el color, creo que esas personas se caracterizan, o sea, tienen Sí, no debería ser honesta, que yo he vivido hoy en día en Argentina precisamente por el mundo del fútbol y pasamos. Nosotros íbamos de la calle y por defecto, así ella no llegó a nada. Todo el mundo de una y es de Santa Fe, o sea, por defecto. Y uno se pone de así, la cultura, todo lo que han adquirido, que los hasta luego. Es muy importante. Es un partido, digamos, la etimología de una amistad, o sea, como tal, desde donde nace. y decimos que todo el mundo, sí, eso pues, o sea, hay un rango de sí que creo, pero luego hay competencias entre los pueblos. De ahí se dividió en dos tipos de deporte, el rugby y el soccer. Bueno, soccer no, fútbol, porque pues en los grupos que dicen soccer son los americanos. Y todo era, el fútbol empezó en realidad porque pues digamos entre pueblos se peleaban, hay amigos y demás cosas. Entonces, ¿cómo solucionaron eso? Dijeron, pues vamos a hacer una cosa. Esta es la frontera de ustedes, la frontera de nosotros, entonces aquí la frontera, esta es la frontera, entonces así iban, supuestamente para evitar muertes, pero pues nos quedaríamos muy bien. Y luego empieza como la identidad territorial. Entonces hay unas hooligans y se empieza a esparcir todo eso para los hooligans son los aficionados en Inglaterra a un equipo en específico. Allá es mucho más pesado ese tema, es muy hermético, no cualquiera entra a sus círculos, así tú tengas la camiseta. Entonces, incluso son tan radicales que si les cae alguien mal, que deben estar camisetas. pero digamos como tal, o sea, las costumbres vienen de allá, o todo eso es aprendido de allá, pero digamos que aquí en Colombia desde 1910 el fútbol como tal, habían equipos y se hacían competencias y demás, pero caracterizaba el fútbol está desde 1948. Pero como tal la barra brava o barristas viene desde el 1991 cuando se empezaron a crear los clubes. Entonces, en 1991 se crea el de Millonarios, 1993 se crea Santa Fe, y de ahí en adelante, pero ellos son quienes vienen
Y los clubes, o sea, esto lo traen los clubes. Ellos son quienes dicen, tenemos que copiar lo que allá hacen porque allá les funciona y animan al equipo y con ese fin lo traían, pero no vieron, digamos, el trasfondo de que puede llevar a un asesinato de una persona o varias personas. Pero el barrista, digamos, acá en Colombia como tal, barrista se viene declarado desde 1991. Somos jóvenes en eso. La sociología colectiva es bastante interesante y la masa que mueve el deporte es inmensamente grande, sobre todo el fútbol. Y lo que ustedes decían, nosotros como que no podemos ser originales para lo de los cánticos que tiene cada uno de los equipos de Colombia. Sí hacen una gran imitación de lo que es Argentina, porque pues allá es, digamos, la afición, el fanatismo es mucho más fuerte, ¿no? Pero esos comportamientos sociales tan agresivos como tan que me olvido de mí, me olvido de los míos y me entrego mi vida por una camiseta, pues obviamente eso raya con un poco de ignorancia, ¿no? Yo no sé, pero sí hay una gran relación entre lo que es el alcance educativo que pueden llegar a tener los hinchas, ¿cierto? Los que son bien fanáticos y bien llevados a deportes, y son personas que realmente vienen de unos estratos sociales bajos. No estoy diciendo que los estratos altos no estén ahí pendientes, ¿no? Seguramente sí, pero no llegan al límite que nos muestran los deportistas de entregar la vida por una camiseta. Yo soy hincha millonario, yo pertenezco a una barra, ¿sí? Yo pertenezco a una barra, se llama la barra embajadora, pero pues es una barra de profesionales, ¿sí? Más no son los que más. Esa idea colectiva que tenemos nosotros, entregar nuestra vida por una camiseta, lo que su merced decía, David, que es perfecta. Pues, yo soy hincha, pero tampoco voy a ser como tan bestia de meterme en problemas tan fácilmente. Y eso lleva a que haya tanto, las estadísticas que ustedes mostraron, es lo que alcanza medianamente a mostrar. A veces no es Eso es otra, ¿no? Decían que, o sea, y en las gráficas eran de 2004-2018, pero ellos, o sea, lo que medicina legal tienen registros, ¿sí? Hasta la fecha de publicación del artículo. Pero ellos no descartan que de 2004 hacia atrás, desde el 91, no haya habido algún asesinato por esas, sino que contados están desde el 2004. Los animan, los auspician. sí, pero las barras ya están totalmente constituidas, legalizadas, y de hecho, los que quieran pertenecer a una barra tienen que tener cierto tipo de formación, tienen que capacitarse, tienen que tener relaciones humanas supremamente favorables. O sea, ya no es, digamos, una situación como tan abierta y que todo el mundo ya no, hay unos acuerdos. De hecho, se reúnen todos los equipos de Colombia y se reúnen todos los capitanes de los equipos de Colombia y lo que hacen es hacer como una serie de acuerdos y eso hay un acta en donde se estipula qué es lo que está, qué es lo que no está permitido para los integrantes de la barra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden ingresar al estadio? ¿Qué es lo que no pueden ingresar? ¿Cierto? Hay mucha polémica de discusión con la policía porque resultan con puñales allá adentro y cómo los entraron. ¿Sí? Sí, no. Eso termina siendo también como una mafia, muchos comportamientos ocultos, mucha marca oculta que hace que se generen esas, digamos, como esos colectivos que terminan pues, haciendo daño a la gente y ellos demuestran en los videos
de cómo la gente se está atacando por una camiseta, ¿no? Sí. Pero eso ya realmente los identifican y los capturan y los mandan para la cárcel. Y ya no vuelven a tener ingreso a ningún estadio del mundo. Digamos en el caso del club de Millonarios, y eso fue, digamos que esa fue una de las riñas con las peleas con Moneda, porque para ese entonces fue cuando el club empezó a decir, o decirle a varios líderes, a 3 o 4 líderes, les damos tanta plata por estar en un selecto grupo. Entonces Moneda siempre se rehusó a pertenecer a que le dieran plata porque para él el aguante era animar su equipo y pagarse por su equipo, pero bien, o sea, sin que le patrocinaran nada, mejor dicho, sin que le dieran nada de plata. Entonces, después, o sea, digamos que hoy en día el club sí cuenta con su patrocinio a su selecto grupo de líderes, que son los que tienen o sea, si van a jugar en Cali, tienen su bus y llevan a ese grupo y llevan a la barra y llevan a las porristas y las llevan hasta allá, o sea, digamos que es y a todos les dan su plata por pertenecer y por ir a animar y por llevar su bombo, sus platillos, sus trompetas. Digamos que en los clubes sí está. Bien, ok, muchas gracias. Una pregunta, pero o sea, hay esa masa en el tema de la parte de las individuos, o sea que las emociones son contagiosas. Sí, claro, claro. Sí, es la emoción por... Lo que generamos nosotros cuando estamos en el colectivo, seguramente no nos comportamos de una manera individual. Y emocionalmente la adrenalina que se dispara es mucho más alta cuando nosotros tenemos el apoyo tuyo, tu apoyo, entonces llega a presento solo. Entonces eso me genera como una transferencia que me genera una sensación y eso me motiva. Y la adrenalina que se siente, el dinamismo que se siente es inmenso. Entonces ahí las personas sí se dejan contagiar por lo colectivo. Sí se dejan afectar por lo colectivo, ¿no? Y a veces se necesita que también un poco las personas tengan una gran facilidad de manipulación, porque pues igual el camino de manipulación no va a ser eficaz en esta gente, ¿no? Listo. Vamos con gracias, David y compañía. Y Lady, vamos con el principio de Yaura, por favor.
Buenas noches. Lo que nosotros escogimos fue la ideación suicida y las conductas suicidas en jóvenes y adolescentes. Entonces, bueno, acá encontramos que según la Organización de Naciones Unidas, define la juventud como la etapa que comienza entre los 15 y los 25 años de vida, pero pues es algo que no se encuentra como un límite preciso al respecto de esto. También se conoce que es una etapa donde la mayoría de los seres humanos o jóvenes y adolescentes encuentran, pues, viven esta etapa con mayor intensidad y esto hace que de pronto algunas conductas tiendan a desestabilizarlos y pues acá aparecen como las conductas y los pensamientos suicidas y eso es pues el pensamiento donde quieren acabar con su vida. Bueno, al suicidio se le conoce pues a todo caso causa de muerte que resulte directa o indirectamente, ya sea por un acto, un pensamiento positivo o negativo, el cual es ejecutado pues por la misma persona o por la misma víctima. En la ideación suicida conocemos que estos pensamientos aparecen con la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación, aparece la amenaza suicida, que es considerada con una expresión, pues ya sea que lo expresen algo verbal o algo no verbal. También, bueno, acá catalogan el suicidio como según la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los factores más importantes de morbilidad en jóvenes, lo cual ocupa o es la segunda causa de muerte en el mundo, reflejando que la expectativa de vida en esta etapa se ve pues disminuida en la población. Bueno, esto parece también que pues existe una dificultad para el afrontamiento de problemas y la resolución de problemas, pero también es evitable si precisamente se toma, digamos, acciones a tiempo, si las personas tienden como a abrirse y buscar ayuda. Bueno, en este artículo se tomó en cuenta investigaciones realizadas por algunos países en los cuales también se incluyó Colombia, más especialmente en la Universidad de Manizales. Se muestra que acá encontramos que las mujeres, la ideación suicida es un poco pues más, digamos, más elevada, ¿no? Pero pues quienes realmente logran ejecutarlo en mayor incremento son los hombres. Encontramos cuatro factores de riesgo que son como los más importantes. Entonces aparecen las emociones negativas y eventos estresantes, las interacciones familiares o relaciones conyugales, las relaciones interpersonales y los factores biopsicosociales. Entonces acá encontramos que de pronto, como está la sociedad ahora, que los padres básicamente no tienen como el tiempo para estar orientando a sus hijos pues desde las primeras etapas de vida, entonces empiezan como a dejarse influenciar, aparecen roles sociales como para encajar, o pues también hay tendencias que son de conductas aprendidas, ya sea también influye mucho el tema de que de pronto algún niño tenga como la tendencia de suicidarse y pues otro empieza como a seguirle ahí también los patrones de comportamiento. Bueno, acá en la metodología se analizaron pues como
los artículos donde encontramos en lo que les decía antes, los países como Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Portugal. Dentro de la etapa suicida se considera que está entre los 18 y los 25 años como que lo más relevante, ¿no? Bueno, el impacto social del suicidio, el suicidio es un problema de salud pública y el problema sociosanitario de primer orden que también afecta a los jóvenes y adolescentes, convirtiéndose en la primera causa de muerte externa, duplicando la mortalidad por accidentes de tráfico o franja de edad. También encontramos factores de riesgo social, haber sufrido maltratos físicos, psicológicos, emocionales, omisión de cuidados, como decía mi compañera, los padres que descuidan a sus hijos, o personas de más edad que llaman la atención y pues las personas a su alrededor no están al tanto de las alertas. El bullying en los colegios, los chicos dicen que avisan que no quieren volver al colegio, los padres no presentan atención a esto y pues lo siguen enviando y ya los chicos presentan pues ideaciones suicidas. También en el artículo decía que la ideación suicida es más alta en las mujeres, pero el suicidio como tal es más alta la tasa en hombres. ¿Por qué? Porque, como el profe nos decía, por los estereotipos que se han dicho, los hombres están encasillados en no expresar sus sentimientos, en no llorar, en no hablar sobre lo que están sintiendo en el momento. Entonces, ellos son más contundentes en el momento de sí. La mujer sí pide más, pone más alertas, pide más ayudas. Bueno, también es la pérdida económica para el hombre afecta mucho y el desempleo. También las enfermedades que les diagnostican, ellos no tienen como la capacidad de afrontamiento. La mujer tiene la capacidad de afrontamiento más fuerte que el hombre, cifras que se han dado. Se ha detectado que los hombres entre los 30 y 45 años son más vulnerables a terminar, les vulnera terminar con su pareja y esto puede ser un motivo para quitarse la vida. En el caso de las mujeres, ellas al contrario, de pronto la separación afectiva no les pega tan fuerte, sino es más el tema de la salud. El tema de las violaciones, el abuso, la violencia familiar también. Bueno, hay un suicidiómetro y las etapas del suicidio, que son idea de muerte, cuando dicen me quiero morir, deseo suicida, los demás van a estar mejor sin mí, ideas suicidas, la única solución es matarme, expresión suicida, ya no puedo estar con este dolor, amenaza suicida, si todo sigue igual, me mato, plan suicida, dónde, cuándo y cómo hacerlo, gesto suicida, autolesiones, con intenciones suicida o intento fallido de quitarse la vida, y 8, el suicidio, la persona muere. Bueno, los factores de riesgo, como decía mi compañera, se muestran con la violencia familiar, el abuso sexual, la depresión, ansiedad, consumo, abuso de sustancias psicoactivas, acoso escolar, duelo, enfermedades terminales, series de televisión en las que aparece suicidio o pues como hemos visto en los chicos que por retos de internet que se quitan la vida por esto, familiares con antecedentes de suicidio, cambios de conducta en el estado de ánimo, lanzar indirectas o amenazas directas por suicidarse, se queja de ser mala persona o de sentirse insoportable, tiene un bajo nivel de autoestima, rechazo a los elogios y a los premios, entrega las pertenencias más preciadas a otros. Estas son como las muestras que las cosas que van mostrando ellos para antes de suicidarse. Presenta inquietud persistente por buscar, tener o compartir música, reflexiones, imágenes o comunidades virtuales alusivas a la muerte o a la ideación suicida. O sea, ellos buscan en internet con anticipación
cómo suicidarse, y hay varias cosas que los papás, por ejemplo, con los adolescentes podemos ver buscando en sus navegadores, en sus redes sociales, donde buscan maneras de suicidarse. Bueno, dice que la forma bueno, una de las formas más elevadas de suicidarse para los hombres y las mujeres es el ahorcamiento, porque es algo más fácil para conseguirlo, y después vienen las pastillas y cortarse las venas. Bueno, bueno, la conclusión fue: el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes en Colombia. Más de la mitad de los casos de suicidios del 2021 se presentaron en menores de 30 años. 1 de cada 13 fallecimientos en menores de edad está asociado con el suicidio. ¿Ya? ¿Hay preguntas? No. El tema del suicidio, tema tan ágil y tan difícil de aceptar. ¿No hay preguntas, señoritas, caballeros? A mí sí me confronta, digamos, el tema de cómo, digamos, de pronto una persona puede llegar a estar en una terapia y de pronto verla normal, pero salir de vida. O sea, a mí me confronta bastante y lo he vivido con personas muy cercanas y pues digamos, pues sí es complicado. Ellos lo mencionaron, digamos, como en esas diferentes partes del suicidio, de alguna u otra manera, pues como que nos van indicando a nosotros como terapeutas cómo llega el paciente a nuestro consultorio, en qué nivel de estable emocional uno tiene que ser puramente tener este ojo clínico para poder determinar qué tan avanzado tiene este personaje, pues como estas ideaciones suicidas, qué tan estado, porque ustedes saben de que para poder hablar de suicidio yo tengo que estar deprimido y la depresión es totalmente profunda. Entonces, se genera como la necesidad de actuar en crisis, como una terapia en crisis, para poder generar la ayuda inmediata a la persona que está en esa situación. La situación que yo determino como proceso terapéutico tiene que inclusive encaminada que haya una hospitalización del paciente. Porque si yo lo dejo con los momentos perfectos, que es un estado que decimos, seguramente en cualquier momento pasa eso que se nos está diciendo. Pero la persona no quiere seguir, y además de que de pronto no se presentó ese rasgo interesante entre el terapeuta y el paciente. Si yo llego al consultorio de una terapeuta y resulta que no hubo ningún tipo de feeling, no hubo empatía, entonces presión para que hubo. Y aquí era donde yo estaba tratando de encontrar ayuda. ¿Sí? Por eso, una de las preguntas que yo le hice del paciente con respecto a la actitud del médico, cómo se puede generar de una manera positiva un buen manejo del paciente. Entonces, si yo trabajo mis prejuicios, mis estereotipos y todo eso, seguramente voy a quitarle al paciente así. Pero si yo estoy reaccionando de una manera negativa, ahora, ¿qué van a decir necesidad que yo hacemos generar como esa respuesta funcional que responda para que la persona confíe y crea en mí, tenga la posibilidad de hablar conmigo y se
quisiera tenga esa apertura en el proceso. Entonces, ahí estoy generando como esa oportunidad de ayuda, pero si yo veo, y eso yo tengo que aplicar rápidamente como una serie de preguntas que me miren el termómetro, que qué tanto esta persona puede llegar realmente a ese tipo de conductas, de autolesionarse, de generarse la muerte. Hay muchos casos que incluso los que logran el suicidio no dan esas muestras, no dan esas señales. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta noticia del estudiante del mayor de San Bartolomé que se tiró de la torre. ¿Sí? Entonces realmente son cosas que ellos no tienen realmente planeado. Desde que se levantan, empiezan a llenar todo un proceso de conductas encadenadas para llegar a eso. Porque en el artículo también había algo donde decía solo entre el 1% y el 2% de quienes intentan suicidarse lo llevan a cabo después de los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creen que el peligro ha pasado, y solo entre el 10% y el 20% lo harán en algún momento de su vida. Es importante que en este lapso de tiempo se pueda observar a la persona. Aquí me preguntan que cómo hacemos nosotros como para identificar con una persona que es manipuladora y ¿cómo se dice esto? Amenazan con suicidar, ¿no? Que yo veo, sobre todo eso se presenta muchísimo cuando hay rebeldía, o cuando hay que si tú me dejas, entonces yo me corto la regla, que si tú me dejas, que van sobre el quinto piso del apartamento. Pero lo que pasó fue que ella, pues, muy en silencio, llevaba su proceso interno emocional realmente deteriorado y no aguantó más. Por lo general, las personas que empiezan a contar que lo voy a hacer así, que lo voy a hacer así, no lo hacen. No lo hacen. Y no quiere decir que no tengamos que estar atentos, ¿no? Debemos estar atentos. Porque a veces, y lo que comentaban ustedes, las redes sociales influyen de una manera sobrevenida con respecto a que ignorancemos el sentido. Con el tema de la ballena azul. Y en los adolescentes que tienen una Claro, entonces realmente eso termina. O sea, esto es una situación de alto impacto realmente para los adolescentes. Y el problema es de que ya no están empezando el suicidio en los adolescentes de 15 años. Se está corriendo hacia la clase de edad. Y ya los niños de 10 años están enfrentando los papeles. Pero también, como decía mi compañera, son chicos que, por ejemplo, están en el mismo curso, mi compañera tiene sus ideaciones, entonces yo estoy teniendo las mismas ideaciones que ella, porque ella es que ella básicamente y o sea, cada quien sigue como lo que está en que generas como una tendencia, es más una tendencia que se genera pues, entre ellos, y más aún porque ahora lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Digamos que los niños están expuestos mucho tiempo a las redes sociales, adicional a ello que no tienen como el acompañamiento de un adulto, de los papás, porque en la mayoría de los casos, pues ambos papás tienen que como trabajar, ¿no? Entonces no está como esa red de apoyo ahí de los papás hacia los niños, o en ocasiones, digamos que están al cuidado de terceras personas, que diría yo que no es la misma orientación que tiene una persona externa a uno como papá, que literalmente es el responsable de sus hijos, ¿no? Hay papás que no presentan el acompañamiento, pero sí ejercen la presión por los resultados escolares. O sea, no acompañan, pero tampoco, o sea, no, y esto están ayudando, sí. Son padres ausentes, presentes pero ausentes.
porque en la educación primaria que damos, que yo he visto casos donde los papás trabajan y los niños tienen un comportamiento adecuado, ¿sí? Entonces yo me imagino que está como que las bases, como que, o sea, pues le digo, he visto que los papás los dos trabajan, pero los hijos son una familia. Sí, son contextos, porque uno tiene que mirar también un área de ajuste del paciente o de la persona, y no tiene que mirar muchas cosas. El padre sea realmente castigador, autoritario, que la madre sea muy permisiva, que el hermano mayor sea realmente castigador también, que tenga ejemplos de tíos, primos que son bastante o muy sumisos o muy agresivos. Entonces, el contexto que uno mira hay que analizarlo, lo que tú dices. Si tenemos un grupo de apoyo bastante valioso, oportuno e importante, pues seguramente yo no voy a tener problemas. Y me enseña también que el afrontamiento para los momentos que necesiten lograr, pero no que encargamos no que están colocando solo en las manos, no están que si yo me tropiezo y me pego en la rodilla, me llevan hospital, que algo no. Incluye para generar con muchísimas posibilidades de estados depresivos, especialmente que hay fácil afrontar una problemática en la memoria. Pero vamos a ver cómo es que Y es que
Bueno, se llama función que Buenas noches. Nosotras escogimos un artículo que se llama la agresividad humana y sus interpretaciones. Jenny Marisol, mi compañera, y pues quien estaba pues Sandra. No sé cómo pasar. La conducta agresiva ha sido estudiada desde diferentes perspectivas que van desde las posiciones biológicas hasta el contexto social, y en este artículo presentamos las teorías más importantes que se han formado para explicar el fenómeno de la agresividad. Bueno, tenemos todas las formas de conducta que pretende herir física o psicológicamente a una persona es agresividad. Tal conducta genera un disgusto, un malestar, un rechazo, precisamente por ello es inaceptable. O sea, toda mala conducta que tenga agresividad, no. No va. Ay, ¿cómo se puede hacer eso? Ay, no sé cómo hacer eso. Cuando hablamos de agresión, nos referimos a un acto concreto entre sí, o sea, es algo que ya está. Cuando hablamos de agresividad, es una predisposición inicial, o sea, pensamos en. Eso viene posteriormente al acto de la agresión, como lo que conlleva la emoción. ¿Y qué decir de las personalidades agresivas? Nuestro idioma nos permite distinguir semánticamente entre ser agresivo, es el comportamiento que tenemos en la casa, de pronto con los papás, y es que los papás no sabemos referir muy bien a los hijos. Este es agresivo, este es pasivo por su personalidad. Estar agresivo es como en el acto en el que ya se va a hacer, ¿cómo explicar? La intencionalidad, se podría decir algo así como que está hablando mi compañera, que es cuando nosotros lo hacemos como intencionalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, yo estoy brava con Ruby, entonces estamos hablando y de repente pues por debajo le puedo estar metiendo una patada, pero lo estoy haciendo intencionalmente y ya lo tenía predeterminado hacer. Eso es algo que va. Dime, es que lo pienso y no. Entonces es eso, a lo que iba. hay dos maneras de entender un poco que ver con la agresión. Hay una agresión hostil, hay una agresión instrumental, la van a mencionar. Pues aquí, en el artículo, aquí nos nombran muchas agresiones, nombran sobre la agresión. O sea, aquí nos habla de la agresión y la agresividad, que son diferentes. Es necesario establecer diferentes matices, precisando que cuando hablamos de agresión nos referimos a un acto concreto entre sí, y la agresividad designa la tendencia o predisposición inicial que origina la agresión.
Pues aquí nos hablan muchas El tema de la agresión, yo soy agresivo porque sí, porque me miraron mal. O sea, sin ningún tipo de razón o justificación, yo le pongo a alguien y le pego mi contador. ¿Sí? Soy agresivo como si cuando yo hablo de la agresión instrumental se da porque estoy buscando cierto tipo de beneficio para mí. Por una particularidad o de alguna manera, yo necesito conseguir algo para mi beneficio. Entonces, tiene una razón de ser, tiene un motivo. Por eso se llama una agresión instrumental, porque lo lleva a uno a comportarse de esa manera para obtener un beneficio. Pero entonces yo estoy generando ciertos comportamientos que hacen que la persona termine accediendo a mis demandas, porque es mi agresión instrumental. Y la agresión es simplemente porque se me antojó. Porque se me dio la gana. La agresión instrumental que estamos hablando de un aprendizaje en algún y yo quiero conseguir un televisor a mejor calidad, entonces para darle una esquina a regalar a alguien, entonces yo utilizo porque como Para que se el segundo para conseguir la agresión, digamos, una agresión puede estar muy ligada a la gente que tiene esa sociópata porque simplemente quiere hacer daño porque sí. Entonces realmente genera la conducta agresiva sin importar el daño que le hagan a los demás. Simplemente porque de pronto a forma de repente mío me estorbó y yo lo creo que iba a pasar. simplemente. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de la agresión y la agresión instrumental. Y hay una conductas agresivas. Hay una cantidad de tipos de agresión que es muy importante conocerla. No sé si la voy a mencionar. Pues tenemos para Freud el instinto, existen clases distintas de instinto. El instinto sexual y el instinto agresivo, que se tiene a la destrucción. Distingue entre agresión activa y que refiere a nuestro deseo de herir o dominar un objeto, en contraposición a la pasiva. Y no me encontré. No, sí que Bueno, para hoy existen dos clases distintas de instinto, que es el sexual y el instinto agresivo. Cuando hablan de sexuales, por ejemplo, cuando una persona coge a uno, digámoslo así, como la persona uno tenga ganas de estar con él, por ejemplo, si no sexual agresivo. La activa se refiere a nuestro deseo de vivir o de dominar lo que en contraposición a la pasiva es el deseo de ser dominado o destruido. Cuando ofendemos, cuando tenemos la de ofender, como esa es una agresión activa, o sea, siempre estoy pensando en hablar para herir.
Las consecuencias de estos procesos, o sea, también para bueno, puso el proceso del siguiente desarrollo del instinto de lucha en el hombre. Dicho instinto latente entre los 9 y 12 años aflora con virulencia entre los 14 y 19 años, dominado totalmente al adolescente. No. Por tanto, se puede concluir. Bueno, podemos definir que la agresividad son connotaciones intrínsecas y serán y por eso los estudios se concentran en la atención y manifestaciones de conductas que se han de tener presente. Por eso podemos hablar de la conducta agresiva como si se tratase de una forma de conducta, sino diferentes formas de agresión. También existe la agresión benigna, que es biológica y que adapta las situaciones y que está al servicio de la vida. Por ejemplo, es el impulso que sentimos de huir o atacar cuando vemos que nuestra vida corre peligro. La adaptativa también son manifestaciones de crueldad y de destrucción. Bueno, entonces, en las conclusiones tenemos, hoy en día se estudian las diferencias de los procesos cognitivos en la interpretación de situaciones como formas personales de activar comportamientos agresivos. Tenemos las influencias, también tenemos las personalidades agresivas, resultan de ciertas tendencias personales que concluyen factores externos que activan emocionalmente. Tenemos la defensa de los niños. También logramos en el artículo que lo agresivo también es para defendernos, se aprende desde los 2 años, o sea, se desarrolla a los 2 años cuando queremos decir que esto es mío, y entonces esa es como una agresividad que siempre, o sea, siempre ha estado en nosotros. ¿Eso? Sí, sí. Este tema de la agresión es bastante interesante. No, pero yo no la miren, el tema de la agresión es bastante interesante con respecto a nuestro comportamiento humano. Miren, ¿qué tipo de agresión tenemos nosotros? Está la agresión maternal. Maternal, exactamente. ¿Cómo es esta agresión maternal? Es una conducta totalmente instintiva que genera entonces la las hembras en general, mujeres, en donde genera ese tipo de comportamiento de protección a sus crías. Hay otro tipo de agresión que es la agresión entre machos. ¿Por qué se hace agresión entre machos? No, esas son las agresiones. Hay agresión territorial y agresión entre machos. La agresión entre machos tiene que ver con que exactamente tiene que tener algo del poder sobre un grupo, por lo que aunque también son más teatrales. Entonces, tenemos un tipo de conducta machista. De hecho, nosotros en el animal humano, lo que hacemos nosotros es que si yo voy con mi pareja, si hay alguna persona que me la quiere proteger, yo salto, ¿no? O sea, yo me pongo al brinco y reacciono que me están entonces, esa agresión con una manera de determinar cuál es el más poderoso, ¿no? Y la otra es esa agresión territorial. Esa agresión territorial que
Pero uno un espacio, si yo estoy en mi casa, si yo me quiero preparar, pues yo no voy a necesitar a tomar medidas, ¿no? Yo de alguna manera no es excesiva y si tengo cómo presentar los acabados. Pero entonces los estoy controlando porque esa es mi agresión territorial. ¿Qué es lo que hacen las otras especies? Más de su territorio con la vida, precisamente porque delimitan que si se pasa de esta línea divisoria invisible, entonces pues, ahí se genera el conflicto fuerte, ¿no? Se genera todo ese tipo de presión. Y era lo que hablamos también de las barras bravas, en donde se genera este tipo de agresión entre una barra y la otra, ¿no? Esa agresión territorial. Vamos a guardar esta unidad para que vamos a entrar un poquito en cada expresión. Ahora yo comentaba que ustedes son jóvenes. Mándame la persona si la podemos pasar. Entonces, a mí me gusta más porque mándame Es igual solo que en el contexto que y ya no hay como estudio de gráficas. Gracias por